pero que han sido bastante bien trabajadas e interpretadas por la Corte Suprema Peruana, ¿no? Entonces puedo ir entrenando a mi robot para poder ir, que vaya teniendo estos pronunciamientos judiciales sobre la prueba técnica, ya sea la prueba digital o sobre la valoración de la prueba pericial, por decir, ¿no? Y así, y una vez que subí la resolución, por ejemplo, la 626 de 2013 Moquegua, le voy a decir qué dice la casación esa casación con respecto a la prisión preventiva. ¿Qué dice con respecto a los juzgados y graves? ¿Qué dice con respecto a la... O sea, le voy haciendo preguntas para que vaya desagregando. Porque, ¿qué pasa? Yo le subo un documento técnico, científico, jurídico, y me va a hacer un resumen que de repente va a ser muy genérico. Entonces, pero como yo también nosotros también somos investigadores, ustedes son investigadores. Entonces, ya de los puntos principales se le va preguntando para que se explaye la inteligencia artificial. Se va explayando y se va enriqueciendo tanto la inteligencia artificial de nuestro robot como nosotros mismos. Porque lógicamente no voy a simplemente preguntarlo, me manda 5 párrafos, de los cuales leo uno y el resto no he leído. ¿Para qué le pregunto? Ya hemos dicho, son herramientas. Yo me compro una caminadora, pero voy a caminar 5 minutos. No, camina los 30. Si la inteligencia artificial te da un párrafo un poco más largo, léelo, infórmate, enriquecete de esto y contrasta, siempre preguntando. A veces yo he discutido con inteligencia artificial. No me parece, susténtamelo, fundamenta, ¿por qué dices esto? Búscame jurisprudencia, búscame esto, búscame lo otro. Entonces, también hay eso, no es solo que, bueno, ya la inteligencia artificial es el último grito de la moda y piensa mejor que nosotros. No, no, tampoco es así. Hay que profundizar, hay que debatir, hay que preguntar, hay que ir hacia la fuente. ¿De dónde está sacando esto? ¿No? Muy bien. Muy bien. Y así. Y bueno, no voy a pasar porque esto es un poco más jurídico, pero y vamos avanzando. Los elementos de convicción y así, ¿no? Eh, en el juicio oral ya les conté cómo se le da los alegatos de apertura, se le ingresa poco a poco la prueba pericial, testimonial, documental y al final le digo que me resuelve el caso. Mira, este es un prompt, una instrucción. Después de que ya le he ido alimentando a la inteligencia artificial. Y le digo, analiza detalladamente lo actuado en juicio, considera los argumentos presentados por la fiscalía, así como la teoría del caso de la defensa, ambos, para darle el peso, contrapeso, evalúa la aplicación de los principios legales pertinentes, no le digo qué principios, solo los pertinentes al caso, ¿no? Como la presunción de inocencia, la carga de la prueba, el principio de indubio del reo, y otros que creas necesarios, o sea, que analice todos los que pueda. Analiza también la consistencia y la lógica de las declaraciones de los testigos y peritos. Se parece un poco cuando analizaba la resolución judicial, ¿no? Sí, hay que pedir. ¿Qué pasa? Estamos con una criatura, vamos a ponerle ese nombre, lógica. Nosotros somos emocionales. Estas máquinas son lógicas. Su base es el 1 y 0, la lógica. ¿Ok? Entonces, hay que pedirle que nos demuestre por el lado de su fortaleza. ¿Cuál es su lado de su fortaleza? Lógico. Ya no hablamos de seres, ya, pues no, son máquinas lógicas que utilizan la lógica. Entonces, hay que pedirle que nos analice la consistencia y la lógica en las declaraciones de los testigos y peritos. También le digo que proporcione una evaluación crítica de la posible resolución que podría emitir un juez. Ah, ¿puede proyectar la sentencia? Claro, claro. Si le estoy dando todos los elementos, le estoy dando el contexto, el alegato del fiscal, el alegato de la defensa, lo que dijo el perito, lo que dijo le estoy dando todo. Puedo decirle, proyectame una resolución, una sentencia, sí. ¿La va a proyectar? Sí, la va a proyectar. Ahora,
Yo para esto utilizo dos cosas. El chat GPT y utilizo una plataforma que se llama Lexius. Lexius, ¿no? Lexius tiene una base de datos por país, no solo del ordenamiento jurídico, sino también de la jurisprudencia por cada país. No me han pagado para hacer el cherry ni propaganda. Le estoy diciendo lo que yo utilizo. Entonces, ¿qué hago? A veces hago el Lexius, la estructura, y me da todos los fundamentos, las referencias con las referencias jurisprudenciales, doctrinales, y luego lo paso a ChatGPT para que me lo perfile un poco más, y al final lo paso a Word y ya lo perfilo yo, pues, ¿no? Ya cada uno ya le da el toque humano, porque les cuento que a veces lo que genera la inteligencia artificial es muy frío, falta ese calor humano que tenemos nosotros los abogados del uso de la palabra, de la retórica, ¿no? De la retórica para poder convencer, porque si al final de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? Convencer al jurado o al juez. Entonces, ya me arma la estructura, todo, ¿no? Evalúa todos los elementos, arma toda la estructura muy bonita, pero le falta ese calor, esa parte de la retórica que nosotros tenemos como seres humanos, le, le, lo adicionamos y generamos un alegato, pues, de muy buena calidad, muy convincente, y útil sobre todo a la administración de justicia. Y hay otro que es los prompts arborescentes. Los prompts arborescentes, ¿qué se hace? Voy a ser breve, léanlo, en la parte final del libro habla sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin. Si no lo han escuchado antes, búsquelo, quién es Edgar Morin sobre pensamiento complejo. ¿Qué pasa, mis queridos colegas? La inteligencia artificial es una máquina tan poderosa que hace que nosotros tengamos que cambiar nuestro modelo de pensamiento. Nuestro modelo de pensamiento durante siglos y nos ha hecho llegar hasta acá es un pensamiento lineal, disyuntivo. ¿Cómo nosotros entendemos un problema? Lo desagregamos, lo desarmamos. ¿Cómo hace el niñito cuando quiere saber cómo funciona el carro? Lo desarma, le saca las llantas de esto y cuando entiende lo trata de armar y a veces no se arma como debe ser. Entonces, nosotros igual. ¿Por qué? Porque venimos de una escuela, de la escuela de Descartes. Nuestro método científico, desagregar, ¿no? Desagregar para entender y después volver a armar. Pero el pensamiento complejo apuesta algo diferente. Apuesta a entender el problema desde el caos, desde su propio caos, desde su propia naturaleza. Y la naturaleza de un problema complejo, que viene a ser, por ejemplo, la investigación de un delito, es un tema complejo, debe ser abordado desde todas sus aristas, desde el propio caos de su resolución, o sea, desde cómo sucedió o el crimen es ordenadito. No, si nosotros establecemos la importancia del entendimiento de un hecho criminal, tenemos que entendernos desde el caos de su producción. Y esta forma de pensamiento complejo, llevado las ciencias forenses y las ciencias legales, hace que nosotros podamos darnos una perspectiva mayor al entender el problema. Pero para hacer esto también tengo una herramienta. ¿Y cuál es esta herramienta? La inteligencia artificial. ¿No? ¿Mediante qué? Mediante los prompts arborescentes. ¿Qué es un prompt arborescente? Es un, es una, es un planteamiento que le hacemos a la inteligencia artificial para que nos dé líneas paralelas de pensamiento, como vamos a verlo ahorita. Líneas paralelas de pensamiento. Es decir, antes yo qué hacía? Me reunía con dos o tres de mis colaboradores, otros abogados que trabajan en mi estudio, y decíamos, el caso es este, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ya, ¿tú qué opinas? Y yo, somos cuatro, cada uno va a plantear una teoría diferente y vamos a debatirla acá. Y al final vamos a llegar consensuadamente a una respuesta y una teoría final con la cual vamos a defender a este señor, a esta señora. Muy bien. Ahora, ¿qué le digo a la inteligencia artificial? Pues le digo
Este es el prompt. Lo tienen también en el libro. Mire, líneas de pensamiento paralelas, teorías del caso Paz, en un arboráceo. Le digo a ChatGPT, después de haberle dado la información del caso, le digo, necesito que me respondas como 3 expertos en derecho penal y procesal penal peruano. De Guatemala, de México, Colombia, Argentina. Le doy el rol. Ahora, 3 expertos. Que me respondas como 3 expertos. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta sobre el resultado del siguiente problema. Todavía no le he dicho el problema. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta. Ahora, es importante que cada uno plantee una línea de razonamiento distinta. ¿Ah? Una línea de razonamiento distinta, una teoría del caso distinta. Cuando hayan terminado de plantear cada uno su teoría del caso, su línea de razonamiento, quiero que continúes la conversación entre los 3 expertos para que contrasten los diferentes resultados y lleguen a una conclusión consensuada. Primero le di el rol, abogado, derecho penal, procesal penal peruano. Luego me va a responder como 3 expertos. Los 3 expertos en derecho penal y procesal penal peruano. Puedo ponerle la especialidad que yo quiera. Luego cada uno va a plantear la hipótesis distinta, cada uno distinto. Y luego va a agarrar y va a contrarrestar, va a debatir entre esas 3 propuestas. Entre esos 3 expertos va a debatir y van a contrastar los resultados de la teoría de cada uno de ellos y luego va a darme o van a llegar a una conclusión consensuada. Ahora le pongo, es importante que haya vocación de aceptar la posición más razonable por parte de los demás. ¿Para qué? Para que puedan llegar a un acuerdo entre los 3, porque de repente no llegan a un acuerdo. Es importante que esta conclusión sea, y acá yo le pongo lo que yo quiero que me digan. La respuesta tiene que ser una conclusión sobre si existe o no violencia en el delito de usurpación en el caso planteado. Eso es lo que yo quiero. Lo he puesto entre comillas porque ese es el resultado que yo quiero que me diga la discusión de esos tres expertos. Ahora, le debo decir cómo me lo va a presentar, ¿no? Quiero que demuestres todo el proceso de la conversación en tablas, donde cada columna veamos la intervención de cada uno de los expertos. Y finalmente sugiere la respuesta consensuada como resultado final. Este es un plan complejo, arboráceo, sobre un caso que ya hemos ido desarrollando. Primero alimentamos y después le puedo hacer este tipo de prompts, ¿no? Esto es importante. Miren, si yo pienso linealmente, como cuando entramos a Google, búscame receta de pastel de manzana. Le doy, me da. Le doy, me da. Le doy una orden, me entrega una información. Le doy otra, me entrega una información. Acá no. Acá lo que estoy haciendo es darle un complejo, un comando, un prompt complejo para que me desarrolle desde 3 perspectivas diferentes. Es decir, la inteligencia artificial puede ver el problema desde diferentes aristas, desde diferentes ángulos. Lamentablemente nosotros, por nuestra formación cartesiana, siempre vamos a estar sesgados y de repente no vamos a ver otras alternativas. Con la inteligencia artificial puedo abrir este abanico en base a las posibles teorías o a las posibles resoluciones que puede hacer mediante un problema. Por eso, el problema es complejo y para hallar una solución compleja, debo yo también cambiar mi modelo de pensamiento al pensamiento complejo. Pero esto no entendamos complejo como difícil, como dice Edgar Morin, sino como complejidad, como completud, como completo, viéndola desde todas sus aristas. La inteligencia artificial mediante estos prompts puede hacer eso, pero nosotros debemos abrir nuestro cerebro, abrir nuestro modelo de pensamiento para entender también otras posiciones. Muy bien.